Estamos de vuelta hasta las 6 de la tarde, ahora en vivo, en directo, en Infobae TV, 5 y 18 minutos. Les prometí la presencia de Raúl Aragón. Raúl es un analista de opinión que, bueno, está muy vinculado con nosotros aquí en Infobae. Y fue el que más acertó los resultados entre lo que había predicho antes de que ocurrieran y finalmente lo que terminó sucediendo ayer. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Bienvenido. Te agradezco la invitación. Bueno, contame cuál es tu perspectiva ahora, acordándote cuando trabajabas para preverlos, sí, y verlos de alguna manera realizados. Sí, el triunfo de Massa siempre estuvo claro, no para mí, para todos los analistas sabíamos que iba a triunfar por un valor significativo. Y siempre yo me pregunté, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue una construcción con miras a una candidatura nacional, presidencial, en 2 años? No digo desde el llano, porque no es exactamente el llano, pero una banca de diputados es un sitial muy pequeño en términos de cuota de poder, por más que se comande un bloque de cuántos va a tener, 20 diputados nacionales aproximadamente. Más o menos. 20 en 256 es el 8%, el 7%. No es una cuota de poder demasiado grande. Puede convertirse en el fiel de la balanza en ciertas votaciones, pero cada una de esas va a tener un costo en una dirección u otra. Si vota con el oficialismo, se convierte en sospechoso. Si vota con la oposición, se va a convertir en el impedimento en el que hace que el país sea difícil de gobernar, digamos. Entonces, él tiene un camino muy difícil. Él lo que demostró hasta ahora, y lo demostró bien, es que es un fenómeno electoral realmente significativo, es muy importante. Saca, digamos, 40% del 40%, sacó más o menos 16% de puntos nacionales, no es poca cosa. Claro. Y hoy por hoy es el político singular con más votos propios, digamos, en el país. 16% nacionales no lo tiene nadie hoy, sacando a Cristina Kirchner. Ok, entonces, él tiene esas cuotas de poder, pero su estilo hasta acá ha sido el estilo del consenso, de la construcción, del acuerdo, y está muy bien, creo que está muy bien. Es un estilo, es una táctica, pero no es una estrategia. Él tiene que convertirse ahora en un líder político y en un estadista. Tiene 2 años para hacerlo. ¿Y le ves, digamos, como la pasta? No quiero prejuzgar. Pero un sí del fondo de tu estómago no salió. No. No digo ni sí ni no, no sé. Y no quiero prejuzgar. Los peronistas tienen un refrán que es muy lindo. Dicen, para saber si alguien renguea, hay que dejarlo que camine. Claro. Y bueno, hay que darle una cuota de... Pero quiero decir, si te hubiera hecho esta misma pregunta, no sé, en el 98 en el 88 con el Menem ganador a Cafiero, me hubieras dicho que sí. Sí, te hubiera dicho que sí. Si te hubiera hecho esta pregunta con Kirchner, en la previa de la segunda vuelta que nunca ocurrió... Sí, hubiera dudado. ¿Hubieras dudado? Yo hubiera dudado, sí, hubiera dudado. En particular, te cuento una anécdota. Un cliente me envió, al final del 2002, cuando todavía no era candidato Néstor, pero ya sonaba como candidato porque de la Sota no medía y, como dijo Duhalde, no mueve el amperímetro, dijo en aquello. Entonces, un cierto cliente me envió a Santa Cruz a hacer una investigación, a ver realmente quién era Néstor Kirchner en Santa Cruz. Estuve 20 días en Río Gallegos preguntando. Y la verdad que lo que me traje de vuelta no era el perfil de un estadista, era el perfil de un típico gobernador peronista, territorial, con mucho control del poder, con mucha acaparación del poder, pero de ninguna manera una persona que piensa el mundo. Un estadista tiene que pensar el mundo. En todo caso, ¿quién es un estadista? ¿Y eso tampoco lo ves en Massa? No sé, porque no se ha expresado, por eso digo, él no ha hablado todavía de cuál es el posicionamiento de Argentina en el mundo, de qué hacer con la deuda externa, de qué hacer con el problema energético, no se ha expresado con eso, entonces no sé. Si me dijeras de la Sota, sí, yo lo veo como un estadista de la Sota. Scioli, sí. ¿Macri? Es que Macri me parece que le falta un golpe de horno, pero no en ese sentido, sino en el sentido de la política. A él le cuesta mucho manejar el poder. Le llevó 4 años sacar 200 manteros de calle Florida.
Alguien que sabe manejar el poder no le pasa eso. Ujú. Se juega, lo saca con la policía, después va a la justicia, pero ya está. Trabaja sobre hechos consumados. Macri es muy lento en la política. No quiero decir que sea un mal gobierno. Creo que ha hecho cosas muy valiosas. Me gusta la velocidad metropolitana. Me gusta muchísimo lo que hizo con los cartoneros desde el punto de vista humanitario incluso, porque les dio dignidad, les dio un orden. Está bien, siguen ensuciando un poco lo que sea, pero digo, la situación de esa gente cambió. Gente con voluntad de trabajar les dio una posibilidad de trabajar un poco más formalmente. Eso estuvo muy bueno. Y para un país tan acostumbrado a esta cuestión, justamente como vos definías bien, del poder, digamos, de que hay un taita que se lleva todo puesto. Sí. ¿No sería bueno, digamos, pensar en una contrafigura de esa naturaleza? Digamos que, bueno, si demora un poquito más en sacar a los manteros. Posiblemente, sí, posiblemente. Y creo que esa es una cosa también que sí tiene masa. Es decir, yo pienso en la política en términos sociológicos, es distinto, ¿no? Más que en categorías políticas, pienso en categorías sociológicas, de las cuales una categoría es la política, pero lo sociológico es más amplio que lo político. Por supuesto, sí, sí. Lo político es un emergente de lo sociológico. Y en ese sentido que nosotros todavía tenemos una cultura política, como sociedad, una cultura política bastante primitiva. Pero creo que se están construyendo las condiciones para que haya cambios profundos en esa cultura política. El último que hizo un cambio profundo en la cultura política fue Perón, y el anterior fue Irigoyen. Sí. Se está hablando mucho, Massa lo dijo, de que bueno, las próximas elecciones van a ser protagonizadas prácticamente por gente que no vivió en una época no democrática. Sí, él se refiere a sí mismo como la generación democrática. Yo preferiría que se llame la generación de la república, ¿no? Porque creo que eso es lo que necesitamos, la institucionalidad republicana. ¿Y le asignás un valor, ya que lo dijiste, sociológico a ese dato, digamos, a que los protagonistas de 2015... Sí, absolutamente, absolutamente. De nuevo, cada uno tiene su teoría, ¿no? Su sistema teórico, yo tengo el mío. ¿Cómo se define generación? ¿Qué es una generación? Es decir, uno puede decir una generación es un rango de edad. En realidad, en el sentido que yo lo veo, una generación es el sector poblacional que atraviesa su proceso de socialización primaria y secundaria, o sea, más o menos desde los 5 años hasta los 17, 18, bajo la vigencia de ciertos sistemas de valores estables. Esta generación atravesó su proceso de socialización bajo la vigencia de la democracia. Esta idea de valores estables, si uno la traslada al medioevo, habría generaciones que tendrían 300 años. Claro, porque eran valores más inmóviles. Eran valores más inmóviles. Claro. Lo que quiero decir no es una cantidad de años, sino es un periodo de formación. Y a lo mejor hay generaciones de 5 años. ¿Te cayó cómo esta idea que yo comentaba recién, que Massa saliera a decir, bueno, no, hablar de 2015 es una falta de respeto a la gente, cuando a lo mejor no sus palabras, pero sus hechos son 2015, ¿no? Sí, yo creo que, como comentábamos antes, es una falta de respeto decir eso. Claro. Es decir, la falta de, como decías vos en tu editorial, es una falta de respeto decir eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, porque está insultando mi inteligencia, que me quiere hacer creer que no quiere ser presidente. Además, la campaña fue una campaña presidencial. Sí, es absolutamente legítimo que él quiera primero ser diputado para después ser presidente, porque eso es una estrategia. Si no, ¿qué me está diciendo? No tengo estrategia. Sí. Y eso es la vieja política. Y yo creo que, digo que que están empezando a darse las condiciones para un cambio profundo en la cultura política, fundamentalmente con base en un profundo y casi absoluto hartazgo de la sociedad civil con esta política y con estos políticos, ¿no? Estamos totalmente cansados. La emergencia de alguien que invoque un discurso y una perspectiva distinta y una conducta distinta, lo convierte, no sé si en el líder del tercer movimiento histórico, eso es mucho decir, pero sí en el constructor de toda una nueva fase en la política argentina, ¿no? Massa tiene esa oportunidad. Obviamente falta mucho. Ya todo el mundo sabe que 2 años en la Argentina, la frase que todo el mundo dice, 2 años en la Argentina es un siglo, está bien. Sí, sí, es cierto. Pero, digamos, ¿crees que pueda darse en 2015 por primera vez una elección de segunda vuelta presidencial? Es decir, sí, claro. Sí, yo creo que sí. A ver, hagamos futurología, esto es futurología, pero está bueno jugar un poco, ¿no? ¿Cómo puede ser el escenario 2015? Yo me imagino varios escenarios posibles. Uno es un escenario tripartito.
una fuerza de centro izquierda, Cobos Wiener, Margarita Stolbizer en la provincia, Lilita Carrió en Capital, Pino quizás ahí, quizás no, en fin, pero ese barrio, digamos, agrupado en alguna clase de fuerza política que tendrá o no su interna, posiblemente resuelva su interna también. Una segunda fuerza que podría ser el peronismo tradicional, digamos, el peronismo... Centrista, digamos. Sí, el peronismo de los gobernadores, de Scioli, etcétera, que ya Scioli pidió una interna en ese sector. Creo que esa interna se va a hacer. La última vez que se hizo fue en el 88, la única vez que se hizo. Pero sin Massa. Y una tercera fuerza que sería Massa. Massa no puede competir ahí adentro porque pierde. Sí, aparte él dijo que nunca competiría en una interna peronista. Entonces tendríamos ese escenario de tres componentes. Ninguno de los tres, se me ocurre, podría ganar en primera vuelta, sacar un 45%. Entonces tendríamos, ¿cómo sería la segunda vuelta? Bueno, hay tres combinatorias posibles. La centroizquierda contra Scioli, o contra ese sector, en el cual gana Scioli. La centroizquierda contra Massa, en el cual gana Massa. Y la centroizquierda y Massa contra Scioli, en el cual gana Massa, porque la centroizquierda no lo votaría a una expresión más de centro-derecha peronista. Con lo cual, de tres escenarios posibles, dos son favorables a Massa, uno es favorable a Scioli y ninguno es favorable a la centroizquierda. No tenés ubicado allí a Macri. Claro, esa es la otra construcción posible. Y esto también es un tema que es una incógnita. ¿Dónde va a jugar Macri? Bueno, hoy tuvo una definición que medio lo empieza a colocar fuera del masismo, cuando dijo ningún funcionario de mi gobierno va a ser, o no va a haber nadie en mi gabinete que haya sido funcionario del gobierno. Exactamente. Eso está referido a Massa, que fue... Ya ayer lo dijo en su acto de ayer lo dijo, sí. De celebración, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual parecería que Macri va a jugar o solo o con Scioli. Él tiene un poco esta idea medio fantástica, ¿no es cierto?, de que es posible una Argentina, no diría sin el peronismo, pero que aquello de que no se puede gobernar sin el peronismo es un mito que hay que desterrar y que él lo va a demostrar, de que es posible. A ver, nosotros, claro, es la opinión del público esto que te voy a contar. Acá en el estudio que publicamos, me parece que el 13 de octubre, o bueno, un par de semanas antes de la elección del domingo pasado, una de las preguntas que incluimos en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal fue si se puede gobernar sin el peronismo. ¿Usted cree que se puede gobernar? Y en realidad nos dio más del 60% que dice que sí, que se puede gobernar sin el peronismo. Esa es la opinión del público, pero no necesariamente es correcto. Sí, a lo mejor es una opinión políticamente correcta desde el punto de vista de contestar una encuesta, pero no la verdad, ¿no? Sí. Yo no sé si se puede gobernar sin el peronismo. Lo que ocurre es que yo no estoy muy seguro, yo creo que el peronismo se está terminando. Creo que, además, no el kirchnerismo, el peronismo. El peronismo. El kirchnerismo después del 2015 se reciclan, algunos elementos se reciclarán dentro de alguna de las dos expresiones peronistas y el resto desaparece. ¿Qué quedó hoy del menemismo? Sí, nada. Nada, esas son expresiones transitorias, porque en realidad el menemismo, el kirchnerismo, el masismo, lo que venga ahora... Ahí va, ¿eh? El sciolismo... No me descubras la pregunta antes de que te la haga. Son configuraciones coyunturales del peronismo, es decir, es como las dunas, ¿no? Tenés todo el desierto... ¿Y crees que Massa puede evitar el masismo? No. Qué picardía, ¿eh? No lo puede evitar porque seguimos teniendo una cultura política hiperindividualista. Es decir, nosotros nos agrupamos alrededor de un líder, sobre todo después de la irrupción de Perón en el 45. ¿Y tenemos sociológicamente solución si no solucionamos eso? No, porque, a ver, esto es terrible decir esto, ¿eh? Yo cada vez que lo digo después me critican, pero igual lo voy a seguir diciendo. Las sociedades maduran y crecen a través del dolor. No hay otra manera. Europa necesitó 2 guerras mundiales, no recuerdo el número de millones de muertos, pero es gigantesco, para llegar a construir la comunidad europea. Y aún así, después de la Segunda Guerra Mundial, necesitaron 40 años para sentarse a discutir cómo se construía ¿no? La construyeron, ahora existe. Hoy es impensable una guerra entre países europeos. ¿Sí? La Argentina necesitó atravesar 7 años de una dictadura sangrienta y genocida para que hoy sea absolutamente imposible que vuelva un gobierno militar. Hoy es impensable un gobierno militar en Argentina. Pero tuvimos que atravesar ese periodo. Es decir, las sociedades crecen a través del dolor, no crecen... Ahora, vos fíjate qué curioso, ¿no es cierto? Pero los resultados de ayer que dan como
la aparición o la confirmación como de caudillajes, ¿no es cierto? Wiener, Cobos, De la Sota, Macri, Massa. O sea, estamos de vuelta con el Chacho Peñalosa, con el Facundo Quiroga. Nunca salimos de ahí. ¿Nunca salimos? No, nunca salimos de ahí. Seguimos siendo, por eso digo, es nuestra cultura política, no son los políticos. Pero es un patético, es un desastre. Es un desastre y solamente cuando tengamos una cuota, yo no digo que se muera gente, no estoy diciendo esto, pero que haya una crisis muy prolongada, muy desgastante, muy triste. Recién ahí nos vamos a sentar a reflexionar y a madurar como sociedad. No nos han sido suficientes. Pero ¿cuáles han sido? 2001. Sí, bueno, hubo un periodo de mucha desocupación. Hiperinflación. Hiperinflación. A los 2 años estábamos viajando a Europa de nuevo, ¿no? Tampoco no fue algo que dejó... Porque realmente llama la atención, ¿no es cierto?, esta incapacidad para construir un sistema más allá de las personas. Sí, eso es América Latina. Yo además sostengo una cosa, América Latina no es Occidente, es otra cosa. No sabemos qué es algo que todavía está en formación. Entonces me dicen, bueno, pero ¿y Estados Unidos? Sí, pero es la impronta fundacional lo que es otra cultura. Te voy a hacer una última, Raúl, obviamente agradeciéndote desde ya tu presencia aquí, un gusto. ¿Cómo ves finalmente estos 2 años se supone, de Cristina? Sí, difíciles, con una conflictividad creciente al interior del gobierno, al interior del mismo gobierno. Van a ser años difíciles y eso no es una buena noticia, independientemente de que uno la votaría, la votó, la quiere, no la quiere. No. Es un problema para la Argentina, es decir, creo que todo el espectro político está diciendo necesitamos que Cristina termine y termine bien. Claro. Yo lo veo difícil, los veo muy difícil porque tenés un poder central debilitado y en proceso de debilitarse progresivamente, cada vez más, y una lucha por el posicionamiento y el poder con miras a la elección del 2015. Es una combinación bastante estresante para la sociedad. No vamos a tener 2 años tranquilos, van a ser muy conflictivos. Raúl, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí. No, yo te agradezco la invitación.